Liga Forces. Comenzamos con dos personas, un maestro, yo, y quien supongo es su aprendiz o asistente, Tommy, hablando sobre haber elegido a un grupo de chicos de los cuales Timmy tiene dudas, pero el maestro está muy seguro. Son cuatro, no me pregunten la edad, no lo mencionan en ningún momento. Lo cierto es que parecen ya estar en problemas con un grupo de pandilleros, aunque no se especifica el motivo, solo dice que se meten en sus asuntos. Cuando les iban a disparar, un rayo cae en medio entre los dos grupos y en este aparece, bueno, Timmy. Esto obviamente sorprende a todos. Enseguida, con sus poderes, destruye el arma de uno de los atacantes y les ordena que se retiren, lo cual no dudan en hacer por lógicas razones. Ahora, los cuatro chicos obviamente también están sorprendidos y uno de ellos de manera agresiva le pregunta quién es. Timmy no se ve nada, digamos, complacido por ese comportamiento. Sin embargo, su maestro, el cual parece ser completamente inmutable, les explica la situación. Han sido elegidos para proteger a la Tierra y hacer parte de la Liga Forces. Por supuesto, uno de los chicos le pregunta por qué ellos. Este le dice que lleva los últimos meses analizándolos, viéndolos y le parece que tras eso son dignos de los poderes que les va a otorgar. Ahora aquí esto es un poco, bueno, apresurado porque no han dado los nombres de los muchachos ni tampoco se habla de qué deben proteger a la humanidad en esta ocasión. Por supuesto que estos chicos no se lo toman precisamente en serio, lo cual molesta a Timmy. Sin embargo, el maestro continúa su explicación como si nada, diciéndoles que es la decisión de ellos si se unen o no para ser protectores de la Tierra y recibir estos poderes. Uno de ellos, el de la camisa castaña, es el que acepta en primer lugar sin poner nada. Uno de sus amigos le cuestiona, pero este le dice, oye, mira lo que acaba de hacer este tipo, o sea, hablan en serio. Luego vemos que, ya saben, Timmy parece ser que es el que los va a estar vigilando muy de cerca porque cualquier muestra de falta de respeto se los reprocha. Los otros dos chicos, el azul y el de rojo, indican que son hermanos, dado que el mayor decide aceptar, el menor lo sigue sin problema y quien tenía dudas acepta porque los otros aceptaron. Me da a mí a entender esto que se trata de un grupo de amigos muy unidos, donde va el primero van todos juntos. Eso entiendo. Ahora, esto también hay que señalar que él lo hace sin que los otros le digan algo, o sea, no hay un debate de, pero ya nosotros aceptamos, entonces él simplemente ya lo hace porque supongo que ya es la costumbre. Una vez que han aceptado, el maestro toca a cada uno con su bastón. No parece ocurrir nada. El maestro enseguida les explica que primero deben irse a otro lugar para que puedan ver los cambios. Vemos cómo están siendo cubiertos por la misma energía con la que Timmy y el maestro Shaw llegaron en primer lugar. En otro lado, los pandilleros están hablando con su jefe, al cual no le gustan las noticias que le han traído. Se podría decir que el jefe luce un poquito estereotipado. Sin embargo, le queda bien el atuendo. No me voy a quejar por eso, sinceramente. Recordemos que hay buenos y malos estereotipos y usar un estereotipo no necesariamente es algo malo. En eso, mientras está quejando el jefe, llega un pelirrojo con un aspecto siniestro, quizá un tanto, llamémoslo, demoníaco, quien tranquilamente les habla. Y bueno, como el jefe no le está tratando muy tranquilo, desintegra su arma. Se nota bastante confiado, sin importar
cómo le habla el mafioso, le explica cómo serán las cosas a partir de ese momento. Él le va a proveer poder y a cambio ellos trabajarán para él. Y aunque el jefe de los mafiosos no parece estar muy de acuerdo con la idea, tengo la ligera sospecha de que no tendrá opinión con respecto a esta decisión, que estará, bueno, intrigante la cosa cuando menos. Ahora nos vamos con los 4 chicos quienes han comenzado con su entrenamiento para ver de qué son capaces. Recordemos que el maestro menciona que los poderes los elegirán a ellos. Ellos no deciden qué poderes tener. Aunque eso sí, se lo están tomando como un juego. A Timmy es el encargado de ser el mentor. En esto podemos ver obviamente que los jóvenes tienen mucha falta de experiencia, no saben combatir. Lo que sí también vemos es cómo sus poderes van despertando. 2 de ellos van a desarrollar poderes elementales de agua y fuego, mientras que los otros 2 no, en una primera instancia no se distingue del todo qué es lo que tienen. Tras 2 semanas de avances, sin que aún se mencione cuáles son sus nombres, aunque luego ya se menciona, uno es Jackie y otro es Bob, pero faltarían 2 nombres más. Tampoco se menciona nada sobre el tema de las familias de estos muchachos, si tienen intereses particulares. Lo que sí es que Timmy les debe dar un par de buenas lecciones, porque van a saco contra él, no piensan estrategias, y uno de ellos parece haber desarrollado super fuerza y el otro mucha velocidad. Ahora, el maestro, las 2 semanas, decide como darles unas clasecitas avanzadas individuales a cada uno para que desarrollen una habilidad específica. A uno le enseña a atacar desde 5 lugares al mismo tiempo, a otro a crear un clon de agua, a otro a manejar la energía de una forma más sofisticada y así. De esa manera logran darle un buen combate a Timmy. Obviamente en esta ocasión desarrollando mejor el combate, demostrando que ya se coordina y hasta creando habilidades ellos mismos, lo que podemos considerar un buen avance. El maestro decide mandarlos a casa de cada uno y les asegura que de ser necesario los llamará a ese lugar para que atiendan sus nuevas obligaciones. Se nos indica que pasan un par de días y en eso vemos que le llega un mensaje a Bob, el cual parece que lo atiende enseguida. También podemos asumir que no le han dicho nada a nadie, al menos ya que sus padres no saben qué hacen por la tarde y solo espera que no estén metiéndose en problemas. Aquí ya me parece que quizá deberían intentar inventarse mínimamente una excusa, por muy boba que sea, de qué están haciendo, como la mayoría de las veces se hacen este tipo de historias. Luego vemos a los 4 reunidos al frente de un sitio preocupante, digamos, y uno de estos llama a la policía, creo que no le comentaron el nombre, diciendo que hay un incendio en un área industrial. Tras esto y darse ánimos entre ellos, porque dicen que van a acabar algo, se ponen a atacar a todos los que están trabajando en el sitio. Solo puedo suponer que tiene algo que ver con los pandilleros del principio. Me parece que Timmy va a tener que darles una larga charla sobre prudencia y hacer las cosas como con más cuidado. No sé si lo que están haciendo entrará dentro de aquello que se supone son sus nuevas responsabilidades.
No sé si esto sea algo prioritario dentro de estas responsabilidades, porque como ya vimos, no las definieron bien. Bueno, tampoco significa que hayan tenido que hacerlo de manera súper detallada en un principio, pero quizás decir que el enemigo se llama tal sería un comienzo, ya saben. Fueron muy ambiguos con respecto a eso. Lo que sí podemos ver hasta este momento es que estos chicos van a tomar un desmadre. Bueno, esta es una obra de faneo, por si les interesa pueden ir a verla, continuarla. Yo aquí espero sus comentarios. Y de hecho también me gustaría recibir comentarios sobre mi obra Rosa Negra en la plataforma de Dream, pero supongo que están muy ocupados. Bueno, eso es todo, chao. Perdón por la mala broma.